La educación escolar es un derecho que todos los individuos poseen. Sin embargo, existen factores que en un alumno pueden dificultar su acceso a la misma. Estos alumnos tienen entonces necesidades educativas especiales, que no son otra cosa que una serie de medidas, disciplinas, conocimientos, prácticas llevadas a cabo por profesionales que buscan de alguna manera superar estas barreras y permitirle a los alumnos que las poseen el desarrollo de sus habilidades cognitivas, emocionales, físicas e intelectuales. ¿Cuáles son los factores que derivan en la necesidad de una educación especial? En menos de 10 minutos, veremos de forma introductoria cuáles son estos factores a considerar. Primer lugar, deficiencias físicas y de salud. Son aquellas que impiden el correcto funcionamiento locomotor de la persona, dificultando su marcha, su capacidad para mover los miembros de su cuerpo, controlar sus movimientos, o todo aquello que afecte también el estado general de salud física del individuo. Algunos ejemplos pueden ser la parálisis cerebral, la espina bífida o el defecto de tubo neuronal, la escoliasis, o los defectos de nacimiento o accidentes que conlleven a la pérdida física o de uso de algún miembro del cuerpo. También en este rubro se deben de considerar las enfermedades como la epilepsia, los ataques o algunas que afecten las defensas del organismo, como el VIH, el cáncer, los problemas cardíacos, entre otras. La forma de identificación de estos problemas tiene como base la identificación de los problemas en el movimiento que posee el alumno, así como también los problemas de salud que presente durante el transcurso del tiempo. El objetivo de la educación especial en estos alumnos consiste en tratar de adoptar las circunstancias espaciales para facilitar el traslado, permanencia y aprendizaje de estos alumnos con instalaciones adecuadas, al mismo tiempo que los padres de familia, maestros y personal en general deben de capacitarse para saber cómo auxiliar al alumno que se encuentra en esta situación y ayudarlo para que potencie sus habilidades, pudiendo lograr un nivel de aprendizaje satisfactorio y similar al de los alumnos regulares. Número 2. Deficiencias visuales. Se entiende como aquellas en las cuales las capacidades de visión se encuentran limitadas de alguna manera o prácticamente nulificadas. De acuerdo al grado de pérdida en la capacidad de los ojos y de la visión, pueden clasificarse estas deficiencias, desde algunas ligeras fácilmente corregibles hasta algunas que prácticamente conlleven a la necesidad de una modificación en los estilos de aprendizaje. Algunos ejemplos claros van desde la agudeza visual baja, la miopía, el glaucoma, las cataratas, hasta deformidades del globo ocular de nacimiento o a causa de algún accidente que prácticamente dejan la visión del individuo en un porcentaje cero. La forma de diagnosticar esta dificultad puede ir de acuerdo al grado de severidad de la misma. Por ejemplo, en alumnos que pueden ver, pero que tienen alguna deficiencia en la agudeza visual, puede identificarse en su capacidad para diferenciar lo que el maestro escribe en el pizarrón, hasta la dificultad para leer los textos que le son asignados, mientras que en casos más graves, es el especialista quien dictaminará cuál es el grado de ceguera y el tratamiento adecuado al mismo. El propósito de la educación especial, entonces, consiste en corregir, si es posible, estos defectos de visión y, en caso de no ser posible, desarrollar técnicas para potenciar los otros sentidos y que permitan de esta manera tener un aprendizaje similar al de los alumnos regulares, ya sea mediante el lenguaje braille o algún otro sistema auditivo especial. Número 3. Deficiencias auditivas y de lenguaje. Se consideran estas deficiencias cuando el individuo posee un problema que le dificulta poder utilizar los sentidos del oído y, por estar ligado directamente con este órgano sensorial, trae también o puede traer dificultades en el lenguaje. Una de las formas de identificar esta deficiencia es en la observación del desarrollo del infante. Si un niño a determinada edad no ha desarrollado el habla o no muestra ninguna reacción ante los estímulos auditivos, podemos enfrentar un problema que va desde ligera pérdida de la audición hasta prácticamente una sordera permanente. La forma profesional de detectar estos problemas radica en la observación que los padres de familia y familiares hacen en las primeras etapas del infante y posteriormente
que los maestros y los expertos en el área pueden comprobar mediante la realización de pruebas físicas que midan la agudeza auditiva que posee el individuo. La intervención que debe hacerse en estos casos lleva de la mano a que los expertos en audición y lenguaje encuentren mecanismos para poder mejorar la agudeza auditiva en caso de que esto sea posible, o en su defecto, hacer un esfuerzo para que padres de familia y familiares, así como amigos y profesores regulares, aprendan el uso de lenguajes especiales de señas u otros estímulos y técnicas que permitan comunicarse, en primer lugar, a la persona que posee este defecto auditivo, y en segundo, para que una vez que se pueden entablar los diálogos y la comunicación pertinente, enseñarle cómo poder expresarse mediante el lenguaje oral para cerrar el círculo comunicativo y que el proceso de aprendizaje pueda llevarse a cabo. Número 4. Problemas de conducta o aprendizaje. Se les reconoce como aquellos en los cuales el individuo posee ciertos comportamientos que dificultan la interacción social y el aprendizaje con respecto al resto de los demás alumnos. Estas conductas pueden ir desde la agresividad hasta problemas de concentración, hiperactividad u otros que hacen que el individuo tenga pocas capacidades de retención, memoria y atención necesaria para llevar a cabo un proceso de aprendizaje de acuerdo a la edad curricular pertinente y respecto a sus demás compañeros que sí pueden llevar a cabo con relativa normalidad estos procesos educativos. Las formas de detectar estos padecimientos a nivel escolar: cuando el alumno demuestra un bajo aprovechamiento, problemas de agresividad con sus compañeros, incapacidad para permanecer quieto u otros factores similares que lo llevan a la consulta con un especialista, el cual, de acuerdo a la conducta presentada, podrá aplicar diferentes pruebas psicológicas para detectar cuál es la problemática, canalizarla con el especialista respectivo y poder superar la dificultad que le lleve a desarrollar un aprendizaje a la par con sus compañeros. En el proceso, es muy importante que la familia sea el principal punto de observación de estas problemáticas, seguida por sus maestros, asesorados por los expertos pertinentes en el diagnóstico, aplicación y solución de problemas de conducta o de aprendizaje. Número 5. Deficiencia mental. En este rubro podemos identificar a aquellos individuos los cuales sus conceptos de abstracción de la realidad, pensamientos, conductas, formas de socialización y de entendimiento del mundo presentan ciertas alteraciones que dificultan no solo las capacidades de aprendizaje, sino también el modus vivendi del individuo. Este es uno de los rubros más difíciles en cierta manera de tratar y diagnosticar, pues aquí podemos encontrar a aquellos alumnos los cuales, por algún accidente o mal congénito, padecen de un retraso cognitivo, alteración de la realidad o de la forma de funcionamiento con respecto de su ser con el entorno que lo rodea. Quienes diagnostican o ven en primera instancia estas dificultades son los propios familiares, que en el proceso diario de interacción con el individuo pueden darse cuenta de ciertas conductas, falta de funcionalidades respecto a otros niños de la misma edad. A nivel del aula, se puede manifestar en la falta de comprensión de los conceptos más elementales o en las creencias que pueden manifestar distorsiones de la realidad. Los expertos que deben de encargarse de estas necesidades educativas especiales comienzan desde aquellos que pueden aplicar pruebas, tanto psiquiátricas como psicológicas, para poder diagnosticar la personalidad y el grado de desarrollo cognitivo que el individuo posee, siendo un trabajo en conjunto de especialistas en el ramo junto con familiares, que habiendo establecido las limitantes y posibilidades de la deficiencia a tratar, pueden elaborar un plan educativo e incluso, si no representa un peligro o un problema para la comunidad en general, darle prioridad, como las demás necesidades educativas especiales, a la educación incluyente. Número 6. Problemas emocionales. Ligados con los problemas de conducta, son aquellos en los cuales el individuo posee estados de ánimo que le llevan a situaciones donde el aprendizaje puede pasar a segundo término, pues la afectación emocional es tan fuerte que impide la concentración, la memoria y todos aquellos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de un alumno regular. En estos rubros, nuevamente debemos recalcar depresión, que puede ser crónica o temporal, así como problemas de ansiedad, agresividad extrema, conductas extrañas, otras que lleven a sospechar de una desensibilización en el proceso emotivo del alumno. Las primeras personas en trabajar con estas deficiencias son comúnmente los familiares directos. Sin embargo, al existir todavía en la actualidad un gran desconocimiento sobre los problemas emocionales y sus manifestaciones, es la escuela la que comúnmente detecta en primera instancia
estas conductas y estados emocionales que llevan a un bajo rendimiento, problemas de socialización y casos extremos como el bullying o los intentos de suicidio. Quienes deben diagnosticar estos problemas son los psicólogos escolares, que mediante la aplicación de entrevistas, observación y terapia preventiva pueden diagnosticar el estado de ánimo que el individuo posee y canalizarlo a especialistas psiquiátricos o a sesiones terapéuticas que le permitan superar y sobrellevar el estado de ánimo para poder adaptarse a una educación regular y explotar todas sus propiedades y virtudes. Hablar de las necesidades educativas especiales requiere una sensibilización sobre el problema, pero sobre todo, una concientización de que no por poseer estas deficiencias se debe de tratar al alumno de manera diferente, pero sobre todo, con menos derechos que cualquier otro alumno regular. Para más información y ampliación del tema, consulta a los especialistas, maestros o instituciones educativas y médicas, que con más detalle pueden diagnosticar los diferentes problemas o deficiencias que se posean e indicar el tratamiento adecuado a cada necesidad educativa especial. Para prevenir la discriminación y por una educación incluyente, la mejor arma es la información.